Buenas noches, mi nombre es José Miguel Zambrano, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira del programa de Ingeniería Electrónica. En este momento voy a presentar la corrección del segundo parcial de circuitos 2. Y bueno, vamos allá. Este es el primer punto. Estamos en el tema de circuitos con Laplace. Entonces obtenemos este circuito. Este es el circuito principal y lo que queremos hallar es el voltaje en V0 de T. Acá el voltaje exactamente en esta resistencia de 2 ohmios. Entonces tiene esta función que es 12 por el escalón unitario menos U de T menos 1. Listo. Ahora esto se puede pasar al dominio de Laplace obteniendo esto. Lo que yo apliqué en ese momento fue el voltaje de Thevenin, hallar el Z equivalente de Thevenin y eh, hallar el voltaje de Thevenin. Y acá simplemente se pone una resistencia de 2 ohmios para poder hallar el voltaje en V0 de S. Entonces, bueno, sabemos que en Thevenin o en Norton las fuentes de corriente o de voltaje, las de corriente se vuelven circuito abierto y las de voltaje se vuelven cortocircuito. Entonces acá simplemente lo que hice fue abrir este espacio para hallar el Z de Thevenin, quité esta resistencia y dibujé un circuito abierto pues para reemplazarlo por la fuente de I0 del Z equivalente que acabamos de hallar a la inversa. En ese paralelo obtenemos esto de aquí, sumándolo. ¿Ok? Entonces simplemente ahora quiero hallar es el voltaje de Thevenin. Para hallar el voltaje de Thevenin volvemos con nuestra fuente de corriente y lo que yo hago es hacer una transformación de fuente aquí simple, una simple transformación. Este fue el R equivalente de Thevenin, el Z equivalente de Thevenin. Y nuestro voltaje de Thevenin, pues acá lo obtenemos. No hay mucho pierde en este momento. No, es básicamente sencillo hallar nuestro voltaje de Thevenin con nuestro Z equivalente de Thevenin. Entonces, bueno, volvemos a aplicar otra pequeña maña para dividir nuestra corriente. Bueno, sabemos que la corriente en serie es la misma, entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar esa corriente por nuestros dos valores, esta impedancia de acá más esta resistencia que tenemos aquí. Hacemos la suma, una simple suma, y bueno, acá podemos ver que si pasamos esto a multiplicar acá, podríamos cancelarlo con este término acá, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí es sacar un tipo de factor común. Lo que nos pide el ejercicio es nuestro voltaje en el tiempo, en el dominio del tiempo. Acá lo tenemos en el dominio de Laplace, pero lo queremos hallar en el dominio del tiempo. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que hacer nuestra antitransformada de Laplace, haciéndolo, dividiendo, bueno, extendiendo este resultado que obtuvimos por fracciones parciales. La gráfica de nuestra corriente, de la fuente de corriente, es por el tipo de gráfica, o si no, todo esto solamente estaría multiplicado por el escalón unitario, pero acá lo obtenemos. 8 menos 8 Euler a la menos 4t, ¿por qué a la menos 4t? Por este s más 4, su antitransformada es a la menos 4. Y acá simplemente lo que dice, esta es la transformada de un escalón unitario y A valía 8, entonces por eso lo de aquí. Saqué factor común del escalón unitario menos por lo que obtenemos al principio con esa señal 8, o sea, básicamente el mismo resultado, pero ahora agregándole t menos 1 y multiplicado por el escalón unitario de u de t menos 1, u de t menos 1, y esto es en voltios. No olvidar poner las unidades. Bueno, vemos que aquí tenemos un circuito con dos switches. Entonces, simplemente lo que se va a hallar primeramente son las condiciones iniciales. Un capacitor se vuelve circuito abierto y un inductor se vuelve circuito cerrado. Entonces acá el voltaje se divide porque se va a dividir. Entonces obtenemos que el voltaje en el capacitor en T menor a 0 vale 10 voltios. Y la corriente que corre en este inductor vale 1 amperio en T menor a 0. Bueno, ahora acá es más fácil para hallar el voltaje, para poner las condiciones iniciales del voltaje.
simplemente es el inductor por la corriente y acá simplemente, pero aquí es con polarización inversa y acá con polarización directa al inductor 10 sobre S. Acá aplicamos una pequeña malla para poder hallar nuestro voltaje de 0 en S, de 0 de S. Y bueno, entonces lo que hago después de esto es completar cuadrados y se obtiene esto de aquí. Entonces simplemente lo que se hace es un cambio de variable. Entonces decimos si S' vale esto, este valor de aquí, entonces S tenemos que valdrá S' menos 2. Hago un cambio de variable para el numerador y obtenemos esto de aquí. Y bueno, como hicimos un cambio de variable, toda la antitransformada, la inversa que obtuvimos, se va a multiplicar por ese valor Euler a la menos 2t y se obtiene este voltaje en 0t, multiplicado claramente por el escalón unitario y con las unidades en voltios. Nunca olvidar poner las unidades y se obtiene esto de aquí. Y acá simplemente tenemos el circuito del primer punto y obtenemos esta señal. Vemos que no hay partes de 8 y está ligeramente bien. Entonces aquí lo obtenemos, el voltaje en Laplace, nuestra gráfica y acá, acá vemos que no hay mucho error, hasta 8. Bien, primeramente corroborando que las condiciones iniciales del circuito estuvieran bien. Acá vemos que el voltaje en el capacitor antes de 0, menor a 0, vale 10. Y la corriente en el inductor vale 1 amperio antes de menor a 0, en T menor a 0. Entonces vemos que vamos por buen camino. Y lo que se obtiene después de, las, de T mayor o igual a 0, lo que se obtiene es esta gráfica, la gráfica en el tiempo. Vemos que está bien, va muy acorde a lo que buscamos. Y aquí lo que vamos a encontrar es el voltaje en 0 en el tiempo, en el dominio del tiempo y en el dominio de Laplace. Entonces, acá simplemente tenemos esta señal. Este es el voltaje en el tiempo, que es muy parecido a lo que obtenemos ahorita en el circuito, ¿cierto? Igual. Y este es en el dominio de Laplace. Son funciones exponenciales y sí, esto básicamente fueron las simulaciones y la presentación de los circuitos. Entonces, muchas gracias por ver el video y hasta luego.